Pero venimos de generaciones donde, por ejemplo, mi papá a mí me platica: mire, hijo, yo le dije a tu abuela, aquí está mi título, ya cumplí. Yo le decía: papá, ni madre, ahí está mi título, todo lo que vi ya no sirve y hay que seguir estudiando. ¿Quiénes son las personas revolcadas? Las que dejan de aprender. Curiosamente, si yo soy exitoso y tú eres exitoso, tenemos un gran riesgo de ser revolcados, porque el éxito acomoda. Me expreso. Cuando tengo éxito, mi cerebro cree que la fórmula que usé para tener éxito me va a servir para lo que sigue. Péguenle al piso todos, por favor, así fuerte. Muevan así las manos, por favor, y digan: ¡quiero un chocolate! No, no hay claro, quiero un berrinche fuerte. Pegan así todos, por favor, fuerte, y digan: ¡quiero un chocolate! ¿Qué hicimos? Un berrinche. ¿El niño para qué hace el berrinche? Para jalar la atención de los papás que le dejaron una tablet para que no estuviera dando guerra. Y el niño llama la atención. Si le sirve el método, cuando que lo usa cada que puede. Y aunque cambien las circunstancias, por un tema hasta de economía, el cerebro, para ahorrar energía, va repitiendo la fórmula. ¿Me van cachando el riesgo de tener éxito? El riesgo de tener éxito es que pasan 20 años y queremos seguir usando la fórmula que nos puso en el éxito. Pero lo más bonito de la vida es tirar tu libro. Lo más bonito de la vida es que todavía se puede seguir aprendiendo en cualquier sentido. Primero, revolcado. Nos sobran empresas para hablar de revolcados. Segundo, ¿qué está haciendo el segundo jugador? Está tomando la ola. Entonces aquella persona, aquel directivo, aquella empresa que dice: ¿qué viene y cómo me subo? Lo que hoy estamos viendo en México y que le llamamos incertidumbre es otra ola. Y el día de mañana será otra ola. Pero las personas que tienen la flexibilidad para estar viendo qué viene y cómo me subo, les vamos a llamar surfistas. Ahorita ponemos las posiciones mentales del Kama Sutra que hay que hacer para cuando menos subirnos a la ola. Y el último, ¿qué está haciendo este pelado? Es el creador de la ola. Este es el follower, también es el seguidor. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y creo que es importante lo que nos ponemos en la mente, porque si a lo más que aspiro es a ser seguidor y a subirme a la ola, me voy a llegar un poquito más abajo. Pero si lo que pienso es: ¿cómo no nada más me subo a la ola de lo que viene? Si no soy el que empieza, soy el referente, soy el que sigue los demás, nuestro cerebro se va a alinear a lo que le pedimos. Vi un experimento que me gustó mucho, que a la gente le decían: oye, hay un incendio, dame ideas creativas. Y la gente daba algunas. Hay un incendio, pero hay 2 niños contigo, dame ideas creativas. ¿Qué creen que hace el cerebro? Genera muchas más ideas. Hay un incendio, hay 2 niños contigo y estás en un 6º piso. Velas, empiezas a dar más ideas. Si le tiras a sobrevivir, es diferente que si le estás tirando a ser creador. Y cuando hablamos de creador, a lo mejor alguien me dice: creador de tecnología. Y yo les diría: en tu industria, creador de tendencia, que otros te sigan. Porque, déjenme les platico que yo con ese tiempo, cuando estaba en Roda Hershey, me fui de mochilazo a Barcelona a estudiar innovación. Y una de las cosas que más aprendí ahí fue que la innovación no solo es en tecnología, sino es en los modelos que usamos. Que a fin de cuentas hay compañías que adoptan la tecnología y hay compañías que usan la tecnología para hacer un negocio diferente. Uber no es lo importante de la tecnología, es ahí estaba. La pregunta es: ¿sobre qué modelo de tecnología me subo para hacer un negocio que sea completamente diferente? Es polémico si Uber es economía colaborativa, ortodoxamente no lo es, pero es primo. Y es: uso la tecnología para potenciar mi negocio. No es como algunas compañías me dicen: ya estamos innovando, ¿por qué? Ya compramos computadoras. Mi madre, les digo. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con los sistemas que contrataste para hacer diferencia en tu mercado? Y ahí es donde nos apoya la tecnología. Sí me expreso en lo que les digo, ¿va? Bueno, pues como quiero entrar al Kama Sutra, simplemente les diría que estas son las 2 cosas que vamos a tratar de hacer desde ahí. Y como me dijeron que, no sé, Marcelo fue el que me dijo, pero me dijeron que les encanta cantar a todos aquí. Entonces quiero hacerlos cantar un poquito, porque antes de ver el Kama Sutra, cantar afloja las resistencias. Entonces vamos a tratar de que así sea. Y ahí me encanta compartirles algunos libros mientras estoy platicando. A mí me encantó. Por cierto, salió aquí en portugués por error mío. Pero este libro de Antifrágil, Cosas que se benefician del caos. Fíjense qué bonito. Cosas que se benefician del caos. Nos dice: el secreto cuando hay tiempos
y olas y olas y olas, se llama ser lo más ligero, lo más adaptable, lo más flexible posible. Cuando tú piensas en frágil, ¿en qué material piensas? En vidrio, ¿no? Es el cliché que se nos viene es vidrio. Y de pronto nos pensamos en robusto y podemos pensar en piedra. Pero lo que nos dice Taleb Nassim es muy sencillo. Si tú piensas en piedra, estás pensando en algo que se rompe fácil, también es frágil. Una organización grandota, con una gran estructura, que no se puede mover rápido, es tan frágil como el vidrio. Antifrágil es la capacidad de moverte cuando está el temblor, ¿no? Me encanta a mí pensar eso en función del acero. ¿Por qué el acero es diferente? Porque el acero aparentemente es duro y lo es, pero el límite elástico que tiene como material hace que un edificio necesite acero para no caerse en un temblor como el que ahora hubo, ¿verdad? Entonces es por ahí. Ay, perdónenme, no, que no se arranque, si no le pones pausa. Les tengo la primera rola entonces. Receta para el que no quiera surfear la ola, me ponen sus manos aquí. Por favor, todas sus manos aquí. Es que vamos a cantar una del Príncipe del Sufrimiento. Pónganme aquí todas sus manos. Hagan cara de mustios, por favor. Cara de mustios, lo más que puedan. ¿Sí ubican cómo cantaba el Príncipe del Sufrimiento? Es multitasking, entonces mientras canta hace ejercicio para la luna. ¿Sale? ¿Estamos claros? Y fíjense bien, ¿cómo le hago para que la ola me revuelque? Cuando vengas a un foro y escuches ideas, tú simplemente di, por favor todos repitan, sí hombre, repítanlas. Pinches consejos de escritorio. Repitan eso por favor, pinches consejos de escritorio. Díganme, mira Jorge, yo soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos, ya lo ves. Nunca te engañé, ni nunca te mentí, ni nunca lo negué. O sea, ya lo vieron, viejo, necio, cínico y orgulloso. Esa es la forma de que nos revuelque la ola. ¿La podemos cantar? ¿Me ayudan con sus manos, por favor? Y por favor que se escuche, que se sienta la cantadita. Si le das volumen, y ahora sí ahí voy. Quiero escuchar a todo el Hermosillo. ¿Cuántas veces te advertí? Soy así nací, así me moriré. Todos mis defectos ya lo sé. Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Soy así y sé muy bien que ese me coló. Fuerte aplauso a todos, por favor. Qué bien, en resumen, espero aportarles mucho de las 4 posiciones que voy a comentar del Kama Sutra, pero creo que lo más importante en todo es que nos quitemos la etiqueta de así soy. Es que soy baby boomer, es que soy X, es que soy millennial. ¿Saben cuál es la mejor generación? La transversal. Y la transversal es cuando los millennials aprenden de los baby boomers y viceversa. Y en posiciones de innovación, pónganle un instante aquí sus manos y no los voy a poner a rezar. Y digan todos divergente. Y digan convergente. El proceso de innovar es divergente. Divergente es, ahorita lo veremos, salir a buscar inspiración, ver qué necesita nuestro cliente, abrir. Divergente es millennial. Pero si nos quedamos en divergente, vamos a hacer unos pachecos virtuales. Convergente es cómo lo aterrizamos, cómo lo monetizamos, cómo lo metemos en nuestros procesos, cómo hacemos que esto tenga valor. Entonces yo les pregunto, ¿la innovación es millennial, X o baby boomer? Y es multigeneracional. Y en ese sentido, cuando digo soy así y lo que quiero es que el de enfrente cambie, valió gorro. La pregunta ahorita va a tener que ver cómo integramos equipos multigeneracionales. Y más, porque si tú eres empresario, sabrás que el tema de la sucesión es una de las cosas más importantes. Y ojalá logres una sucesión ambidiestra, que ahorita se los voy a explicar. Bueno, un último comentario antes de entrar a las posiciones. Que es el maker, que es el creador de olas, es el más feliz de todos. Esto lo dice Mikhail de la Universidad de Chicago. Nos dice, la gente más feliz es la que está creando. Y por eso te decía que si tú estás todo preocupado por no perder lo que has ganado en tu negocio y no dedicas ni un 10% ni un 20% de tu tiempo a innovar,
te estás perdiendo de disfrutar de lo que creaste. Cuando hablo, de hecho, la innovación ambidiestra es innova en cosas incrementales un 80% de tu energía, ¿sí? Pero métele un 20% en experimentar cosas distintas. Por supuesto, si tú llegas y dices, ¿sabes qué? Yo voy a nomás experimentar cosas distintas, pues tu negocio se muere en una semana. Pero si no experimentas cosas distintas, se muere en un año, no te apures. Me voy expresando en lo que diga, y cuando diga innovación ambidiestra, me voy a referir, yo lo explico así. Tú has aprendido a pegarle con la derecha toda tu vida. Eres un directivo, un empresario que es buenísimo en lo que hace. Y eso no está mal, felicidades. Pero ahora aprende a pegarle con la izquierda. ¿Y sabes por qué te cuesta aprender a pegarle con la izquierda? Porque te sientes torpe cuando le entras algo que no es tu zona cómoda. Pero curiosamente, cuando le pegas con la izquierda, se prenden focos en tu cerebro que no se prendían antes. Hasta más joven te mantienes. Y espero que estas posiciones les ayuden a ver cómo pueden invertir ese 20% de su tiempo. O yo les pregunto, ¿cuánto tiempo le inviertes a hacer cosas en las que no eres el mero mero? Con la mera mera. Y no hablo porque seas director de una empresa o yo tenga un puesto, etc. Para mí, mi zona cómoda es escribir como escritor. Y lo más hermoso es experimentar nuevas formas, encontrar nuevas voces, entrar a nuevos tópicos. Y eso nos va dando vida. Y si vamos a vivir más de 100 años, imagínense haciendo lo mismo. Y como dijo Juanca, en el mismo lugar y con la misma gente. Y entonces me dice mi esposa, y así lo platicamos, es que no éramos los mismos de ayer. Nunca te acuestas 2 veces con la misma persona. Es una diferente a la que fue ayer. El problema es que la seguimos viendo igual. Y hasta le metamos la madre a los amigos, ¿no? Cuando le dices, cuando ya no lo vas a ver, nunca cambies. A mí cuando me dicen nunca cambies, digo, mejor miéntame la madre, todavía me puedo componer. Si nos dice Mihaly que este es el más feliz y que vale la pena que tú le inviertas un tiempo a eso para crear tu futuro y para retomar